Salvación nos dio un sustituto perfecto. Amén. Salvación nos dio un sustituto perfecto. Dios no tapó el pecado. Dios juzgó el pecado. Y lo hizo en su Hijo Jesucristo. Dios no tapa el pecado, mi hermano. Dios no pasa por alto el pecado. Dios lo juzga. Y lo hizo en su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Un versículo tan fuerte, terrible, a la vez glorioso. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Se me hace muchas veces tan maravilloso estas líneas, estas palabras específicamente organizadas de esta manera en la palabra del Señor, que es su santa palabra. Yo quedo en admiración en estas cortas frases: al que no conoció pecado, el perfecto, el justo, el santo, Dios mismo, lo hizo pecado por nosotros. Hermanos, ¿cuál es tu entendimiento de la salvación? O sea, si esto no nos conmueve, si esto no nos maravilla, déjeme decirle, o estamos endurecidos o estamos muertos. Una de las dos. Cristiano, pero endurecido, o un cristiano que en realidad nunca nació de nuevo, entonces no lo es, en verdad. Porque esto debe asombrarnos. Al que no conoció pecado, y debe cambiar nuestras vidas. Absolutamente debe cambiar nuestras vidas. Debe cambiar mi gozo, debe cambiar mi paz, mi servicio, mi amor por Dios y por su iglesia. Hay muchos que no pueden expresar amor. ¿Por qué? Porque no han visto el amor en el Evangelio. Nadie puede dar lo que no tiene. Absolutamente nadie puede dar lo que carece. Y solo el Evangelio es fuente de amor. Solo cuando yo veo el Evangelio, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Para mí ahí está el resumen del Evangelio. Él se hizo pecado porque yo era pecado. Él tuvo que hacerse pecado. Mi naturaleza era pecado. Y sí, cometía pecados, pero porque era pecado. Mi naturaleza pecado me hacía pecar. Él tuvo que tomar la misma naturaleza para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Esa es la vida. Ese es el Evangelio. ¿Quiénes somos? Justicia de Dios en él. Y si eso no nos impresiona, si eso no nos maravilla, si eso, tan solo eso, no es tan fuerte como para tener nuestras vidas rendidas en amor, en expresión, en adoración, entonces necesitamos un milagro del cielo. Él nos hizo justicia de Dios. Yo era condenado, corrompido, una relación rota con Dios, para que Él tomara mi lugar y entonces Él me hiciera justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es mi respuesta a esta verdad? Alegrarme en el don de justicia. Cristo es nuestro don de justicia. Justicia es el Evangelio. Y Cristo es ese don. Éramos de Adán nacidos de carne y sangre a una naturaleza maldita, porque no podíamos agradar a Dios, ni buscarlo, ni entenderlo. Y salvación hizo efectiva nuestra redención. Bendito sea Dios que la salvación hizo efectiva nuestra redención. Amén. Dios proveyó la solución a nuestro gran problema de justicia. Ahora tenemos el don, justicia de Dios. Amén. Ahora tenemos el don y ese es el regalo. Es más, si usted lo celebra, puede decirle a la persona a su lado: tenemos el don de justicia.
El regalo de justicia. ¿Qué es justicia de Dios? Justicia es la posición perfecta, la naturaleza correcta y la relación aceptable y aprobadas delante de Dios mediante Jesucristo, para entonces, solo entonces, podamos gozar y recibir todos sus derechos, bienes y privilegios. Justicia es la posición correcta, la naturaleza correcta y la relación aceptable y aprobadas delante de Dios. Para que solo así, mediante Jesucristo, entonces podamos nosotros recibir todos los bienes y todos los derechos, todos los privilegios de esta grande salvación. Eso es justicia, es toda la vida de Dios para nosotros. Es el don de Dios que nos conformó a la imagen de Cristo. ¿Por qué es poderoso justicia? Porque justicia me conformó a la imagen de Jesucristo. Siendo corrompido, siendo pecador por naturaleza, siendo que tenía una deuda infinita, Él me conformó a la imagen de su Hijo. Eso es justicia, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo? Su Hijo como nuestro sustituto perfecto. Su Hijo cumpliendo las exigencias de la justicia de Dios. Dios declaró su justicia, Dios declaró su ley y Dios mismo tuvo que cumplir su ley porque nosotros no podíamos. Ese es el Evangelio. Lo que Dios exige, el hombre no lo puede cumplir. Dios mismo tuvo que tomar el lugar y cumplirlo. Ese es el don de justicia. Dios mismo. Amados hermanos, en Jesús se encuentra toda la justicia perfecta de Dios Padre para nosotros. Aparte de los esfuerzos, aparte de todo logro, aparte de la ley, aparte de toda religión, quiere decir, ninguna de esas cosas nos podían dar justicia. Se nos dio a Cristo como el regalo de justicia. Justicia perfecta. No somos aceptados delante de Dios basados en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras. Mis mejores obras en Adán son inmundicia. Lo mejor mío, mis mejores estudios, mis mejores logros en Adán son trapos de inmundicia. Lo mejor mío. El Evangelio es la declaración que ni lo mejor tuyo ni lo mejor mío sirve y alcanza. A ese punto, el Evangelio es una declaración ofensiva a la carne y al viejo hombre, porque nos deja en la posición donde nuestro pecado nos colocó. Mis hermanos amados, por eso necesitamos un terrible estado de condenación, necesita un poderoso Salvador. Un estado tan terrible necesita una intervención sobrenatural. Solo Dios, solo Él. Mis amados, solo por su justicia perfecta e infinita somos aceptados. Esa justicia es un regalo, un don por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Es un regalo en Jesús, quien es nuestra justicia. ¿Y quién lo recibe? Aquel que cree. Pastor, ¿cómo recibo ese regalo de su justicia perfecta? Solo por medio de la fe, solo por medio de creer. Se nos dio la justicia no de religión, sino nada menos que la justicia de Dios al creer en Jesucristo. Piensen esto, no hay mayor justicia que la del mismo Dios. ¿Qué otro estándar de justicia? ¿Qué otro nivel aceptable de justicia sino la del mismo Dios? Dios es tan justo, tan recto, tan puro, que exige, no tu justicia, exige la de Él. Dios es tan recto y nosotros creemos y pensamos que nuestra rectitud alcanza. Dios es tan recto que exige nada más y nada menos que su propia rectitud. Dios es tan santo y tan justo que exige su propia justicia. ¿Quién puede entonces, en su humanidad, en sus fuerzas, alcanzar esta justicia?
Ninguno por fuerzas, por esfuerzos, por trabajo. Eso sí, para todos los que creen, para todos los que depositan su confianza y su fe, para todos los que se abandonan a esto, a este hecho. Jesús, tú eres mi justicia. Y en ti tengo la posición, la naturaleza y la relación correcta, aprobada, aceptable delante tuyo. No soy aprobado por lo que hago, ni por mis títulos, ni por mis logros, ni por cuántas obras buenas, cuántas sanidades, cuántas personas he servido, ministrado. No, ninguna de esas cosas. Es cuánto me deleito en el don de justicia. Pero la religión es tan engañosa que nos hace creer que podemos nosotros ganarlo. Podríamos nosotros merecerlo. Eso es un engaño. Ninguno, absolutamente podría ganarlo. Lo que Él exigió, Él cumplió. Lo que Él cumplió, nos dio como regalo. Ya, ese es el Evangelio. Lo que Él exige, Él tuvo que cumplirlo. Y lo que Él cumplió, me lo dio como regalo. Te lo dio como regalo. Qué maravillosa justicia. Muchos piensan que si se esfuerzan por reformar profundamente sus vidas y de ahora en adelante caminan en obediencia a la ley de Dios, ellos entonces van a ser aprobados delante del tribunal divino. Es como que hemos cometido tantos crímenes